pues buenos días de nuevo a todas y a todos, también a aquellos que continuáis siguiéndonos a través de nuestro canal de retransmisión en directo del curso, aquellos que nos estéis siguiendo a través de YouTube o nos veáis posteriormente en la grabación de este curso sobre salud, enfermedad y nutrición en el reinado de Carlos V, que organizamos en el marco del Campus Juste 2025, esta tercera y última jornada. Hemos dedicado la mañana a repasar lo que ha sido la comida, la bebida y relacionado con la salud en el siglo XVI, también la representación en el arte de los alimentos. Y vamos a cambiar de tercio porque en todos los cursos de verano que organizamos sobre Carlos V introducimos también siempre un componente extremeño y de manera especial habitualmente a través de diferentes personalidades humanistas de Extremadura. En este caso, la siguiente intervención lleva por título Los médicos humanistas extremeños Luis de Toro y Sorapán de Rieros, 2 puntos de las enfermedades infecciosas a la medicina de refranes. Correrá a cargo del profesor Manuel Mañas Núñez. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, con líneas de investigación principales sobre la literatura latina, principalmente basándose en la retórica y filosofía ciceronianas, la poética horaciana y la fábula latina clásica y medieval, además de la crítica textual y la edición de textos latinos humanísticos y la recepción del mundo clásico, principalmente basado en la gramática, la retórica, la poética y la filosofía. Todo ello en el humanismo latino del Renacimiento. Tiene varias publicaciones en estos ámbitos, tanto monografías como artículos de investigación, y tanto en España como en el extranjero, contando con más de 100 publicaciones científicas. Para nosotros es un habitual también de los cursos de verano, en este caso además codirector del curso. Un placer tenerle con nosotros. Estoy seguro de que os va a encantar su exposición y bueno, yo lo baso en la experiencia, ¿no?, de haberle escuchado en años anteriores y la orientación que siempre da a los mismos y cómo nos acerca a esos personajes extremeños desde la parte de vista de la literatura, pero también del humanismo. Manuel, profesor Mañas, un placer como siempre tenerle con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Academia y al director del curso, César Chaparro, pues la oportunidad de poder impartir esta conferencia. Efectivamente, yo voy a dar la nota extremeña al Congreso, ¿no?, a estas jornadas. En el presente trabajo nos vamos a ocupar de la obra médica de 2 galenos extremeños, concretamente cacereños. El primero, Luis de Toro, es muy conocido en Plasencia, puesto que hay un centro de salud, un centro sanitario que lleva su nombre. Y es un humanista de Plasencia, como digo, que publicó en la segunda mitad del siglo XVI un tratado científico en latín sobre el tifus exantemático, llamado también Pintas o Tabardillo, que constituye la obra clínica más completa que se ha escrito sobre esta fiebre epidémica, convirtiendo sus conocimientos técnicos médicos en literatura. Lo que hace de la ciencia pasa a la literatura. El segundo médico, Juan Sorapán, es también conocido, sobre todo en Cáceres, que hay una calle que se llama Médico Sorapán, y es un humanista de Logrosán, un pueblecito de Cáceres, que publicó en la primera mitad del siglo XVII y en español una extensa obra paremiológica en la que, dando rienda suelta a toda su erudición médica, eleva los refranes vulgares, es decir, dichos agudos y sentenciosos de uso común, a la categoría de ciencia. Comienzo por Luis de Toro. El de abajo. Ahí. Luis de Toro consiguió en 1550 el grado de bachiller en medicina en la Universidad de Salamanca y enseguida retornó a su ciudad natal, Plasencia, donde comenzó a ejercer como médico. Fue médico del obispo Pedro Ponce de León, fue médico también de Luis de Ávila y Zúñiga, marqués de Mirabel, y de algunos personajes prestigiosos e influyentes de la ciudad como Fabián de Monroy, arcediano placentino. Ya en 1555, dada su fama, era médico de Seises de la Catedral. Convertido en médico cortesano y apoyado por distintos mecenas, sobre todo por Luis de Ávila, se entregó a escribir afanosamente y nos han llegado de su producción 4 obras, 3 manuscritas y una impresa. Impresa es esa precisamente, el de Febris, y luego una traducción, y tienen también la fotocopia de una
de la única traducción que hay que se hizo en el siglo XX, en los años 40 o por ahí. Dejó manuscrito su obra Discursos o consideraciones sobre la materia de enfriar la bebida, sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de beber el agua refrigerada. También dejó manuscrita una obra historiográfica, también geográfica, etnográfica, trata de todo, ¿no? Es una descriptio placentia, una descripción de Plasencia, está manuscrita. Y también un compendio de los sucesos que en la vida del emperador Carlos V acontecieron, también manuscrita. Solamente publicó el de Febris Epidemicae, y de todo esto ya hemos dado cuenta en la breve ficha bibliográfica, biobibliográfica que escribimos sobre Luis de Toro para el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Su tratado de Febris, ese que está ahí, es del que nos vamos a ocupar. Está escrito en latín porque es una obra científica. Está destinada a otros médicos españoles y europeos, por eso lo escribe en latín. Y está dedicada a dos destinatarios cultos. A Diego Santiago Olivares, que había sido médico del príncipe Carlos, luego médico de Felipe II y protomédico de Castilla, y también a su mecenas Luis de Ávila y Zúñiga. Luis de Toro va a tratar un tema médico con metodología científica y quiere que su obra pueda ser leída por el mayor número posible de científicos españoles y extranjeros. Por eso digo, está escrita en latín. Pero como decíamos antes, convierte la ciencia en literatura al presentarnos su obra como una plática o una controversia, un diálogo, una controversia fingida entre varios personajes. Se trata, por tanto, de un diálogo escrito con fines didácticos y pedagógicos, al modo de los coloquios de Erasmo o de los diálogos de Luis Vives. Seguramente porque nuestro autor cree que este género literario es el que mejor es el mejor para que los jóvenes, y no tan jóvenes, se convenzan de las conclusiones a las que él quiere llegar. Además, con el género literario del diálogo didáctico se asegura que su obra cumple con las tres funciones básicas señaladas por la retórica clásica como los objetivos del orador. Es decir, animar o incentivar a la juventud al estudio de la medicina, el movere, enseñarle todos los conocimientos adquiridos sobre el tifus exantemático, el docere, e intentar que alcance estas dos metas anteriores sin aburrirse, de una forma deleitable, el delectare. Esos son los tres objetivos, los oficia oratoris, de objetivos del orador. Que el diálogo de Luis de Toro tiene ese tono didáctico se aprecia en el propio título de la obra, donde dice expresamente que va destinada as eos qui introducuntur. Luis de Toro, versado en las obras médicas clásicas, está evocando, ahí tienen el título completo, ¿verdad? Está evocando el conocido título de una obra de Galeno. La obra de Luis de Toro, por tanto, como la de Galeno, va dirigida a los que se inician, a los principiantes, lo tengo en negrita, ad eos qui introducuntur, ¿no? Va dirigida a los que se inician, a los principiantes, a los novicios o bisoños, un sintagma muy importante que el traductor español como digo, del siglo XX ha omitido, seguramente porque o no lo entiende o porque le pareció que no tenía importancia, pero sí tiene importancia. Hay que traducirlo y resaltarlo porque nos está indicando el carácter pedagógico y didáctico que tiene la obra de Luis de Toro, cuyos destinatarios son los jóvenes neófitos en medicina, aunque al estar el libro escrito en latín está clara la pretensión del autor de que su contenido llegue al mayor número de profesionales médicos, tanto españoles como europeos. De hecho, en la epístola nuncupatoria al protomédico Santiago Olivares, el autor vuelve a insistir en que la publicación de esta obra tiene por finalidad no satisfacer sus vanas ansias de fama y gloria, sino incentivar a los jóvenes en el estudio de la medicina y, más concretamente, ayudarles a detectar los síntomas del tabardillo y comunicarles los remedios más al uso para sanarlo, enseñándoles todo ello con deleite. Eso pone ahí en el texto ese latino que he glosado. En cuanto a las circunstancias y ambientación del diálogo, el Tratado de Febris nace como fruto de una larga conversación sostenida entre el doctor Quirós, el licenciado Núñez y el propio Luis de Toro, cuando los tres se encontraban paseando en compañía del Marqués de Mirabel y de don Fabián de Monroy. Los cinco personajes se encuentran, como digo, paseando en los amenos jardines, propiedad de don Fabián. El marqués había expresado su parecer de que la medicina era la más excelsa de las artes y de que los médicos debían
ser tenidos en la mayor estima y consideración que el resto de profesionales. Y fue entonces cuando salió el tema de conversación de la fiebre punticular, una enfermedad nueva y de actualidad que requería profundas investigaciones, por lo que se solicitó a estos tres doctores que hicieran un análisis de esa fiebre y que escribieran también un informe sobre su etiología, sobre sus síntomas y medios de curación. Y así, mientras que el marqués de Mirabel y el arcediano se retiraron de la conversación para tratar otros asuntos de mucha importancia, los tres médicos se quedaron sentados en el cenador del jardín hablando sobre el tema. Eso pone ahí también en latín. Se trata, en efecto, de un diálogo ciceroniano cuya ficción dialógica se desarrolla en los jardines de don Fabián de Monroy, y no en el año 1574 en que se publica la obra, sino en una fecha necesariamente anterior a 1573, que es la fecha en que murió el marqués de Mirabel, pues aún está vivo cuando se desarrolla ficticiamente, claro, este diálogo, ¿no? Los tres interlocutores hablan entre sí, pero cada uno tiene una función propia. Quirós es el médico sabio por cuya boca se va a expresar la doctrina médica sobre la fiebre punticular y la doctrina médica también de nuestro médico Luis de Toro. Los otros dos interlocutores ponen a veces en duda el punto de vista de Quirós y le contradicen explícitamente, llegándose así en el diálogo a lo que llamamos en filología clásica la disputatio in utranque parte, es decir, la discusión del pro y del contra de una tesis dada. Procedimiento característico de los diálogos filosóficos ciceronianos. Dentro de esta ficción literaria, Luis de Toro tendrá como misión transcribir la conversación, publicarla y darla a conocer al marqués, que es quien había reclamado un libro sobre este tema. Y así expresa Núñez las reglas del diálogo. Dice el segundo texto, ut nobis, dice que podamos, explicó Núñez, preguntar sobre todo aquello que nos resulte oscuro o nos parezca disonante a nuestros toscos oídos y disentir también de vez en cuando, y también que nuestro querido de Toro vaya escribiendo en orden todo lo que aquí se discuta, no solo para evitar que tan útil coloquio se pierda, sino también para satisfacer a nuestro querido marqués. Aquí, expresadas en un latín ciceroniano, están las reglas claves del diálogo ciceroniano. Se trata de una disputatio, habrá un interlocutor protagonista, que es Quirós, que va a expresar el parecer del autor, que es Luis de Toro. Los otros dos interlocutores podrán preguntar, interrumpir y cuestionar los puntos de vista de la exposición principal y se podrá sostener el pro y el contra de ese punto, de esa exposición principal. Con lo que estamos, como digo, ante una disputatio in utranque parte. Luis de Toro, en la ficción literaria, es el narrador y el encargado de redactar este diálogo fingido. ¿Por qué escribe entonces Luis de Toro este diálogo y a quién va dirigido realmente? Las claves están en su epístola Nuncupatoria. Según leemos ahí, aunque en principio el libro aparece como un regalo destinado a Santiago Olivares, protomédico de Felipe II, realmente ha sido publicado por deseo expreso del marqués de Mirabel, patrono y mecenas de Luis de Toro, pues deseaba tener por escrito e impreso un libro sobre la naturaleza de esta nueva fiebre epidémica. El segundo motivo de esta publicación radica en el hecho de que esta nueva enfermedad se ha ido extendiendo de tal manera que está infectando y matando a muchísima población extremeña, cacereña y placentina. De hecho, aunque en algunos focos, como en Cáceres, la epidemia empezó a ser ya muy grave, especialmente en 1557, Toro se refiere a la gran epidemia surgida tras la rebelión de los moriscos en Granada y tras la Segunda Guerra de las Alpujarras, entre 1568 y 1571, cuando se reunió a todos los moriscos del reino y fueron repartidos por Castilla desde el 28 de octubre hasta el 20 de diciembre de 1570. A Extremadura llegó parte de los moriscos concentrados en Ronda y en Málaga, unos 7.000 exiliados. Y según los cálculos de los historiadores modernos, de los 6.600 moriscos asignados a Extremadura, solo llegaron a instalarse 4.900. Esto es, falleció más o menos el 25% de los deportados, una alta tasa de mortalidad. Y fallecieron por frío, falta de alimento y sobre todo por la difusión de la epidemia. Toro confirma que la epidemia apareció con virulencia cuando los moriscos, ahí está en ese texto, Toro confirma que la epidemia apareció con virulencia cuando los moriscos, vencidos y repartidos por Castilla, fueron propagando la epidemia por villas y ciudades.
El tercer motivo que Luis de Toro aducía para publicar su obra es que hasta la fecha ningún médico había publicado ningún tratado específico sobre esta enfermedad y mucho menos dictado las pautas para curarla, o al menos aliviarla. ¿Y por qué se la dedica al protomédico de Felipe II? El propio autor lo dice al final de la epístola nuncupatoria. Además de por la mucha admiración y respeto que siente por Santiago Olivares, le dedica el libro para que se vea libre, de las calumnias de los zoilos, esto es, de los censores severos y malévolos y de sus posibles detractores. No hacía falta dedicársela a tan prestigioso médico, puesto que la obra, como vamos a ver ahora, iba avalada por el poderoso marqués de Mirabel, quien además era el protector, como he dicho antes, y mecenas del propio Luis de Toro. Y, en efecto, el de Febris comienza con una epístola nuncupatoria dirigida a Luis de Zúñiga y Ávila. También al comienzo de la segunda parte de la obra, dedicada a la cura de la fiebre punticular, vamos a encontrar otra epístola laudatoria dedicada a este mismo marqués de Mirabel. Y es que si este tratado médico fuera una obra épica, podríamos asegurar que Luis de Ávila era para Luis de Toro un auténtico héroe, un personaje guerrero que supera todas las adversidades para lograr sus objetivos, un ser de gran fuerza física, moral, noble, inteligente, un gran aficionado a las letras. Así es como nos pinta Luis de Toro al marqués del Mirabel. La primera epístola, muy larga, pues ocupa 11 folios, es un auténtico panegírico de Luis de Ávila. Pero su estructura es compleja porque incluye, arropando a dicho panegírico, otros núcleos temáticos. Comienza en efecto Luis de Toro resaltando su afición desde niño a la medicina, y eso le da pie para insertar una laudatio de la medicina. Luego hace notar la dificultad de la medicina, pues se trata de una ciencia que precisa de conocimientos generales e integrales, y a continuación nos relata cómo surgió en él la vocación médica. El médico Pedro de Plasencia fue el que lo animó a marchar a la Universidad de Salamanca a estudiar con los mejores profesores de medicina de la época. Una vez regresado a Plasencia en 1550, para ejercer su profesión, trabó amistad con los médicos más eminentes, especialmente con los médicos áulicos, Matisio, Gutiérrez Santander, Mena, Quirós, Olivares, con cuyos libros trató Luis de Toro de aumentar sus conocimientos médicos, pero también con los médicos que entonces ejercían en Plasencia: Bernardo de Cáceres, Martín Rodrigo y su hijo Álvaro, Alfonso Lovera, Pedro Gonzalvo y Andrés de Sosa. Son, como se ve, noticias autobiográficas preciosas, pues nos ilustran sobre el estado de la medicina en la Plasencia del siglo XVI. El caso es que, gracias a todos estos médicos citados, Luis de Toro se formó concienzudamente como médico e investigador, escribiendo una serie de obras, parece que más obras de las que nos han llegado, que esperaban tener el beneplácito del marqués para ser publicadas. Y así nos lo dice el propio Toro en ese texto que tienen ahí. El paso decisivo para la gloria médica, nos dice Luis de Toro, lo dio cuando se ganó el privilegio de erigirse en médico personal de Luis de Ávila y Zúñiga. Y es entonces cuando ya engarza la laudatio del marqués como un eminente político y como un aguerrido soldado, resaltando que su pluma fue siempre compañera de su espada cuando escribió Luis de Ávila ese famoso comentario de la guerra de Alemania de 1550, calificado por Toro como un relato histórico totalmente fidedigno y de estilo muy elegante. El marqués, por tanto, es un gran intelectual, según Luis de Toro, y de ahí surge la redacción de ese tratado de Febris que estamos estudiando y que va dedicado precisamente al marqués. Y Luis de Toro, para rendir homenaje a su patrono, escoge el género y estilo más excelsos que hay en la época. El género dialógico ciceroniano y también el latín ciceroniano. No ha escogido el estilo más entrecortado y sentencioso de Tácito o de Séneca, que va a triunfar años después con Justo Lipsio durante el primer tercio del siglo XVII con los nombres de neoestoicismo o neotacitismo, sino el latín de Cicerón, conjugado con el de los mejores poetas y prosistas latinos de la Edad de Oro, que había sido el modelo seguido por los grandes humanistas del siglo XVI. Y paso a hablar de solapán, que sería el segundo médico, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos.
Juan Sorapán y su medicina española. Ahí tienen la portada del librito, un libro bastante gordo, ¿no? El humanista, médico y refranista Juan Sorapán de Rieros nació y fue bautizado en Logrosán en 1572. Tras pasar los años de infancia en su villa natal, marchó a estudiar medicina al monasterio de Guadalupe, uno de los centros de la ciencia médica, quirúrgica y farmacológica más importantes de la época. Fue en la Universidad de Salamanca, donde se graduó en Artes en 1592 y durante el curso 1592-93 comenzó los estudios propiamente ya de medicina. Se desconoce el año en que se graduó como médico, así como la fecha en que se doctoró. Respecto a su actividad profesional, sabemos que fue, como él dice explícitamente en la portada de su obra, no sé si se podrá leer, médico y familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena y Granada y de su Real Chancillería. En efecto, ejerció en Llerena y Granada y llegó a ser médico del Santo Oficio, alcanzando Granada la categoría de médico de la Real Cancillería, ¿no? Una especie de Tribunal Superior de Justicia. Se casó en fecha incierta con doña María de Linares, fundando con ella en 1630 una capellanía en Logrosán en favor del hijo que tuvieron llamado Eugenio. Los últimos años de su vida son oscuros, pero parece que los pasó en Cáceres, Trujillo y Logrosán, y murió a los 66 años en Trujillo. Si Sorapán de Rieros ha pasado la historia del humanismo español, fue por el libro que publicó en Granada en el año 1616, Medicina Española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua. Una obra dividida en dos partes. La primera parte apareció publicada en 1616, un año antes que la segunda, porque parece ser que Sorapán entregó cada una de las dos partes de su obra a una imprenta distinta. Y como la primera parte era muy extensa, se acabó de publicar en 1606. La segunda parte, en cambio, como era muy cortita, bastante más corta, se terminó de imprimir antes, en 15. Este libro, que es la única obra publicada por su autor, glosa 47 refranes castellanos relacionados con la dietética antigua y tuvo el honor de ser recomendado como libro de lectura a los estudiantes de la Academia de Medicina de Granada. La primera parte de la obra, según explica el propio autor en el prólogo, contiene todos los refranes que pertenecen a la conservación de la salud del hombre, divididos en los que tratan de la comida, bebida, ejercicio, sueño, Venus, es decir, el sexo, accidente del ánimo y mudanzas del aire y lugares, que son las cosas en que consiste, dice él, la salud usadas con moderada cantidad, calidad, modo y ocasión. La segunda parte de la obra, con fecha de publicación, como he dicho, de 1615, refiere, según sus propias palabras, otros refranes en que también consiste la buena educación de los hijos y preservación de la peste y algunas dudas acerca de las preñadas. Para confeccionar esta lista de refranes dietéticos, contaba Sorapán con obras paraemiológicas de autores anteriores, como los proverbios de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, los refranes o proverbios en romances del comendador Hernán Núñez, los lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias en diversas materias de Juan de Aranda e incluso la filosofía vulgar de Juan de Manlara. Parece por propia confesión de Sorapán que la mayoría de sus refranes los halló desnudos de toda anotación, etcétera, y de toda erudición, en la colección de Hernán Núñez. En lo que se va a ocupar, nos dice metafóricamente, él se ocupa de vestirlos y adornarlos con sus comentarios. Gozó Sorapán de Rieros de prestigio y reconocimiento profesionales y su obra fue estimada como la de un médico paraemiólogo y refranista, imbuido de extensos conocimientos generales, tanto científicos y médicos, como literarios, antropológicos y hasta folclóricos. Se trata, en fin, de un médico humanista que conoce y cita con igual soltura los textos científicos y filosóficos de los antiguos autores grecolatinos como los textos de autores más modernos o contemporáneos a él. La intención última de Sorapán es exhibir sus amplios conocimientos médicos para adquirir fama y renombre profesionales. Así, partiendo de proverbios vulgares relacionados con la medicina,
Los acompaña de amplios comentarios, extensos paratextos que nos dan buena cuenta no solo de las fuentes médicas utilizadas, de su concepción de la paremiología y de su filiación médica, sino también nos ofrecen información valiosa sobre su propia biografía, sobre su oficio y sobre sus relaciones sociales y clientelares. Además, dedicando su obra a su paciente Baltasar de Lorenzana, presidente de la Real Chancillería de Granada, Sorapán buscaba engrandecer su papel social y su prestigio como médico. De este modo, la publicación de su libro, que está a caballo entre la recopilación paremiológica, el tratado erudito y la divulgación científica, este libro le proporciona tanta celebridad que, como antes señalé, se llegó a incluir como libro de texto en la Universidad de Granada. La finalidad, por tanto, de Sorapán es doble: exhibir su erudición y, al mismo tiempo, hacerla comprensible al lector general con afán divulgativo para así contribuir a la preservación de la salud. Pues, como el propio autor expresa, su propósito es la conservación de la salud y vida. Es decir, pretende poner en manos de los lectores una especie de prontuario de un concepto tan actual como es el de la medicina preventiva, más con la intención de prevenir enfermedades que de sanarlas. No obstante, esta medicina española escrita en español podía parecer una obra de poca monta a aquellos investigadores puristas que pensaban que la lengua de la ciencia era el latín y no el castellano, no el español. Sorapán se excusa en el prólogo de su librito exponiendo que, aunque los temas que trata, derivados de refranes, son humildes, temas humildes, no son modestas las doctrinas que expone con todo rigor y con un amplio aparato de fuentes, todas indicadas en los márgenes del texto, que están repletos, los márgenes del libro están repletos de citas en latín. Ha hecho, por tanto, un libro versátil que puede ser leído por un público poco entendido en latines y también por lectores expertos en la materia que conocen las lenguas clásicas. Y es que la síntesis de lo popular y lo culto estaba ya en los mismos orígenes de la literatura paremiológica y encontraba su ejemplo más conspicuo en los propios aforismos de Hipócrates, cuya fuente de inspiración, nos dice además Sorapán, cuya fuente de inspiración fue directamente el refranero de la isla de Kos. En realidad, Sorapán hace lo mismo que hizo Erasmo con sus adagios. Plantea un adagio, aforismo o un refrán, y cogiendo siempre su acepción médica y sus derivaciones saludables, escribe amplios comentarios para demostrar que en el saber popular se hallan sólidos cimientos para la ciencia médica. Ahí tienen el listado de refranes. Voy a ir comentando, no todos, pero sí algunos. Así, por ejemplo, en el primer refrán, si quieres vivir sano, hazte viejo temprano, nos dice que se encuentra la especie de metáfora llamada analogía y que el adjetivo viejo significa en esta sentencia lo mismo que prudente, con lo que la declaración de este proverbio se convierte en una amplia apología de la prudencia y de la sabiduría. Es realmente un discurso muy bonito sobre la prudencia y la sabiduría, indicando que el joven que quiera llegar a viejo con buena salud debe tener prudencia y sabiduría, la prudencia y sabiduría propia de un anciano, lo que trasladado a la esfera sanitaria se resume en hacer ejercicio moderado, comer y beber mesuradamente, dormir bien de noche, pero no de día, y huir de los vicios, especialmente de la lujuria. El segundo refrán, el mucho comer trae poco comer, tiene, según Sorapán, dos sentidos. Uno, que los viciosos glotones acaban dilapidando su fortuna y cayendo en la más extrema pobreza. El mucho comer luego trae poco comer. Y que ya en el sentido médico, quien mucho come enferma y vive tan poco tiempo que se podrá decir de él con verdad, son palabras suyas, que come poco, siendo causa el haber comido mucho de su enfermedad y muerte. Y así la declaración del refrán se convierte en un discurso en defensa de la frugalidad, todo demostrado con citas, como digo, los márgenes de Galeno, Avicena, Hipócrates, Macrobio, Gelio, Basilio, etc. En la misma línea va el refrán tercero: de hambre a nadie vi morir, de mucho comer 100.000, que además fue citado antes, lo trajo la doctora Martín Ferreira.
Digo que en esta misma línea va este refrán, aunque tiene que demostrar científicamente que la primera parte del axioma es falsa, puesto que está claro que hay gente que se muere de hambre. Para ello, examina a fondo el concepto de hambre y distingue dos tipos de hambre, el hambre natural y el hambre como enfermedad. Y el hambre como enfermedad, dice él, hay tres tipos. Bueno, eso lo dice la tradición médica, ¿no? El hambre canina, así la llaman, ¿verdad?, que es el enfermo que siempre desea estar comiendo y vomitando como un perro, la bulimia, es decir, las ganas insaciables de comer, y la llamada en griego malaquías, es decir, la flaqueza de estómago, la traduce él. En latín pica y en español urraca. Un género de hambre en el que no solo se apetece mucha comida, sino que también se apetece, como dice él, pero apetécese mala y contraria. Mucha comida, pero también comida mala y contraria. Hay refranes que a primera vista no se entienden, como el cuarto, comer toda vianda y tremer toda maleita, porque, dice Sorapán, es un refrán que tiene palabras o términos en portugués, es un refrán portugués, donde tremer significa temer y maleita significa enfermedad. Y entonces el sentido del refrán es comer toda vianda y temer toda enfermedad, donde se alude al cuidado que hemos de tener en escoger buena comida, comida buena y de calidad, o también en no mezclar diversos manjares, aunque sean de buena condición, en una comida. También se han de rechazar en la dieta, nos dice él, las frutas, hierbas, semillas y especias, porque más sirven, son palabras suyas, porque más sirven al hombre para delectación, condimento o medicamento que para sustento. Y así nos lo explica en el refrán quinto: pan de ayer, carne de hoy y vino de antaño traen al hombre sano. El pan debe ser de ayer, porque el pan recién hecho, recién cocido, dice, recién hecho y caliente, causa mucha sed y gran hinchazón de estómago, y con dificultad pasa al vientre, nos dice. Además, para evitar enfermedades, la carne ha de ser fresca, y si no, en salazón, pues si no, es carne que está podrida ya o se está pudriendo. Y en cuanto al vino, no debe ser ni muy nuevo ni muy añejo, nos dice, sino vino de antaño, en su sentido etimológico, ante annum, es decir, vino de más de un año. En el refrán décimo, después de comer, todavía se ve el décimo, ¿no? Sí. Después de comer, dormir, y de cenar, paso mil. Da pie a una amplia exposición sobre nuestra querida siesta. El refrán recomienda echar la siesta tras la comida, pero los médicos antiguos, Avicena, Hipócrates, etcétera, recomiendan lo contrario. Por lo que Sorapán, como un buen español amante de la siesta, vuelve a sugerir un punto medio, un punto medio que prácticamente está en toda su obra, ¿no? El punto medio. Vuelve a sugerir, como digo, un punto medio, y dice literalmente: el que gustare de reposar la comida y no osa por los corrimientos, es decir, porque yo creo que porque le da vergüenza, dice, podrá tomar un medio, estando 1 hora sentado, después de comer, 1 hora sentado, los pies altos y la cabeza también alta, y sin dormir ni hablar, ni leer ni estudiar. No dormirte, pero bueno, descansar sí. En el refrán 14, de las carnes, todavía está ahí, ¿no? De las carnes, el carnero, de los pescados, el mero. Se explica que la mejor carne es la del carnero padre, semental o morueco. Se explica que la mejor carne no es la del carnero padre, semental o morueco, sino la del carnero capado y merino, porque tiene carne muy templada, dice, entre calor y frialdad, y algo húmeda. Y ello, como vemos, lo demuestra acudiendo a la doctrina galénica de los humores, que ya nos lo explicó también la doctora Martín Ferreira, y Sorapán a esta doctrina de los humores alude muchísimas veces en su libro, puesto que era una doctrina que estaba muy de moda, sobre todo a partir del médico Huarte de San Juan. También se ocupa Sorapán de la estética y belleza del rostro, especialmente del rostro de la mujer, a la que aconseja comer carne de ave por ser buena para quitar del rostro el arruga. Y la mejor carne, ahí lo tienen en el refrán 15, ¿verdad? Y la mejor carne, dice, es la de gallina, refrán 17, y aún mejor todavía la del capón, refrán 18. Incluso la peor carne de ave, la de grulla, es mejor que cualquier carne que no sea de pluma, refrán 16. De hecho, Sorapán recomienda una dieta de poco pescado, refrán 21, y más carne, refrán 22.
porque dice carne, carne cría, y peces, agua fría. Porque el que se alimente de buenas carnes criará carnes, mientras que quien se alimente de pescado criará flemas, esto es, humores fríos y húmedos, tal y como es el agua fría. De nuevo, otra vez, la doctrina galénica de los humores. También podemos ver a Sora Pan metido a gramático, como en el refrán 27. Comer verdura y echar mala aventura, donde encuentra una ironía o antífrasis, pues hay que entender lo contrario de lo que las palabras dicen literalmente. Y para ello cita como autoridad gramatical al maestro Sánchez Brocense. El sentido, pues, del refrán es que quien come verdura fomenta y cría enfermedades, y en opinión de Sora Pan, las hierbas universalmente hablando dan poco y mal alimento al cuerpo. No obstante, establece diferencia entre las verduras y, como no todas las considera igualmente perjudiciales, se extienden a especificar las virtudes de las comidas españolas, de las verduras especialmente españolas, y hablar de la lechuga, escarola, col, acelgas, bledos, borrajas, verdolaga, acedera, es decir, una retahíla de verduras que sí las considera beneficiosas. El refrán 29, el queso es sano que da el avaro, se convierte en un auténtico ensayo sobre el vicio de la avaricia, con citas de Cicerón, Aristóteles, Santo Tomás, etc., ¿no? Todo para indicar que el dicho encierra verdad y que el queso debe comerse con moderación, en pequeña cantidad, dice, en pequeña cuantidad, dice él, porque es de gruesa y terrestre cualidad. En pequeños trozos, como son los trozos que te puede dar un avaro, ¿vale? Larga es la exposición del refrán 30. De los olores, el pan, de los sabores, la sal. Un pequeño tratado sobre los sentidos del olor y del sabor, ponderando especialmente los beneficios saludables del olor del pan y del sabor de la sal. La bebida también es determinante en la salud, por ello le dedica Sora Pan varios refranes, concretamente los refranes del 31 al 37. Así, basándose en distintos aforismos, explica científicamente que el agua de beber debe ser incolora, inodora e insípida, y no de pozo o subterránea, sino de superficie, agua corriente, y además aireada y soleada. Si fuera mal agua, habría que hervirla, nos dice, y también colarla. En cuanto al vino, no se cansa, ahí tienen agua mala, hervida y colada, ¿no? En cuanto al vino, no se cansa Sora Pan de denunciar sus peligros morales y corporales cuando se bebe en exceso, por ejemplo, en el refrán 33, quien es amigo del vino, enemigo es de sí mismo. Además, el vino ha de beberse puro y no aguado, de ahí el refrán, con las peras vino bebas y sea el vino tanto que ande la pera nadando, refrán 35. Pues si el vino es puro y no está aguado, cuando se le echan moras o peras crudas en él, éstas flotan y no se hunden. No obstante, el vino bebido con moderación y para usos médicos es recomendable, de forma que quien, dice el refrán 36, de forma que quien tuviere buen vino, bébalo, no lo dé a su vecino, si no fuere por caridad. La bebida además debe ser fría y la comida caliente, como prueba Sora Pan basándose en Avicena y entrando en la controversia sobre los beneficios y perjuicios de la bebida refrigerada. También aborda Sora Pan la cuestión de la higiene bucodental, en el refrán 38, que dice, o con oro, o con plata, o con biznaga, o con nonada. Este refrán centrado en el modo de conservación y limpieza de las muelas y los dientes, citando instrumentos con los que limpiarlos y comentando ampliamente qué son los dientes, su número, sus diferencias, así como las enfermedades bucodentales, sus tratamientos sanitarios, etc. Parece también un pequeño tratadito sobre odontología. Finaliza Sora Pan su primer libro con una serie de refranes alusivos al régimen de vida corporal y espiritual y de las funciones y apetencias sexuales, derivando en sus exhaustivos comentarios al plano moral. Aconseja, pues, para la conservación de la salud, el ejercicio moderado frente a la ociosidad. Lo leéis en el 39, ¿no? Quien se ejercita descansa y el que está en ocio trabaja. Asimismo, son importantes la dieta, la mangueta, es decir, el siguiente merce que es, ¿no? Dieta y mangueta y 7 nudos a la bragueta. Son importantísimos, digo, la dieta y la mangueta. La mangueta es la jeringa,
¿vale? Es una especie de manguilla, mangueta, hecha con cuero, con una bolsa de cuero, otro material, con un pitón pues, que servía para poner enemas. Y también, y sobre todo, hace hincapié en el control de la bragueta, ¿no? Como se indica en ese refrán. En ese refrán se estudia la mala influencia del coito para la salud y se exponen y comentan 7 nudos, 7 llaves con los que deben cerrarse la bragueta. 1. Evitar el abuso de comida y del vino. Pues eso exacerba las ansias sexuales, ¿no? Huir de la conversación de hombre y mujer que traten liviandades. Tercero, ocupaciones anímicas y corporales que nos alejen de la idea de la lujuria. Cuarto, 5, no sé ya por dónde voy. Huir de los espectáculos, juegos y comedias donde se traten cosas lascivas, pues eso también incita, ¿no? Y eso incita al vicio de Venus. No tener ni mirar pinturas deshonestas o pornográficas. Y, por supuesto, no leer libros lujuriosos ni hablar sobre esos temas. Y, en fin, atajar la concupiscencia, acaba diciendo, mediante el favor de Dios, que es la única solución. El refrán 41 dice, el viejo, múdale el aire y darte a el pellejo. Ese refrán se convierte en un ensayo, un bonito ensayo, también de inspiración muy ciceroniana, sobre la vejez y sobre la debilidad intrínseca de la vejez. Dar el pellejo es lo propio, dice él, dar el pellejo es lo propio, es lo mismo que morir, nos advierte Solapán. Y los viejos mueren mudando el aire, por 2 razones. La primera por su debilidad y la segunda por la gran fuerza que tienen para alterar los cuerpos las mudanzas de las regiones y aires. Es decir, si un anciano cambia de aires o cambia de residencia, lo más probable es que muera por una de esas razones que ha aducido. Además, en el comentario de este mismo refrán son dignas de leerse las laudes, las alabanzas que pronuncia Solapán de su tierra, Extremadura. Y nos habla sobre la templanza de esta tierra, de Extremadura, sobre su santidad, sobre su fertilidad, sobre sus riquezas, sobre la condición de los extremeños, hombres de celsas costumbres y condiciones, nos dice, como corresponde al temple de esta tierra, por los humores, otra vez los humores, por los humores son conformes a la causa material de que ellos se hacen, que son los alimentos, y los alimentos son tales cual fuere el temperamento de la tierra donde se crían. También nos habla sobre la nobleza extremeña, sobre las letras de Extremadura, y también dedica un capitulito a sobre que son belicosos los extremeños. Termina el primer libro de su medicina española con 2 refranes, el 42 y el 43, en los que se insiste en que la verdadera belleza reside en la salud y en la alegría, en la paz espiritual y en la salud corporal. Son conceptos epicúreos, son los conceptos de la ataraxia y de la aponía. Lo que conocéis todos es como mens sana in corpore sano, ¿vale? Mientras que la belleza de los cosméticos, insisten estos 2 refranes, la belleza de los cosméticos es ficticia, aunque Solapán no renuncia a ofrecer una serie de recetas de medicamentos y lavatorios que pueden ayudar a clarificar y dar lustre a los rostros mujeriles. Asimismo, el último proverbio, quien canta sus males espanta, contiene un amplio comentario sobre las bondades del canto y de la música como medicina admirable para ahuyentar y espantar todo tipo de males. El segundo libro de refranes contiene solo 4 entradas y se trata de los siguientes temas. La gestación y el parto, en el refrán 1, bien cuenta la madre, mejor cuenta el infante. Sobre la crianza e higiene del niño, en el 2, come, niño, criarte has, come, viejo, y vivirás. El tercero, si quieres que tu hijo crezca, lávale los pies y rápale la cabeza. Y por último, se aborda el tema de la profilaxis antiinfecciosa en el refrán 4. Huir de la pestilencia con 3 L's es buena ciencia. Las 3 L's con que habemos nos dice él literalmente, ¿no? Las 3 L's con que habemos de guardarnos de la pestilencia son huir luego, la primera L, luego, lejos, la segunda L, y la tercera, largo tiempo. Es decir,
Huir en cuanto percibamos señales de peste, huir lejos y huir por largo tiempo del lugar infectado. Concluyo. Sorapán, en fin, ha tomado 47 refranes al uso, todos relacionados con el tema de la salud, y los ha explicado en español, acompañándolos de largos comentarios científicos que demuestran, en la mayoría de los casos, su verdad médica. Refranista, médico y filósofo natural, ha exhibido en sus declaraciones sus amplios saberes casi enciclopédicos y ha participado directamente en las cuestiones relacionadas con la medicina de su tiempo, interesándose por todos los aspectos de la vida humana, corporales y anímicos, que contribuyen a una buena salud mental y física. El sostén de todas sus exposiciones ha sido además el refranero popular. Por eso decíamos al principio que su libro parte del saber vulgar y mediante la observación, el razonamiento y estudio de la medicina antigua y moderna, ha llegado a conocimientos sistemáticamente estructurados de los que ha deducido principios y leyes de carácter ya científico sobre la preservación de la salud. Muchas gracias.